Bienvenidos a Algo que Contarte. Conversaciones reales con personas extraordinarias. En este primer episodio tengo el honor de presentar a Katia Álvarez, contadora colegiada con más de 30 años en el mercado. Tiene su estudio de contadores que se llama Cavalli Soluciones SAC. Aparte, ha sido docente universitaria y, lo más importante, es mi madre. Hoy día hablaremos del siguiente tema: ¿cómo saber si tu emprendimiento está ganando dinero o perdiendo? ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Muchas gracias por la invitación y gracias por la pregunta también. Es una pregunta que muchos de mis clientes me han hecho y te lo voy a contestar con una historia, ¿ya? Hace unos años estuve trabajando como docente en la Facultad de Gestión, la carrera de Administración, y estuvimos viendo el curso de contabilidad, ¿no? En la primera clase hablamos acerca de la importancia de la contabilidad en la microempresa y hablamos acerca de ese tema, ¿no? Cómo la contabilidad te da herramientas para saber si la empresa está bien o está mal, está ganando o está perdiendo. Y una de mis alumnas me contó que ella tenía un emprendimiento familiar, un negocio familiar, ¿no? Era una bodega, ¿no? Y esta bodega, según la intuición de ella, según la intuición de sus hermanos, no estaba yendo bien. No estaba yendo bien. Ellos pensaron que lo mejor para ese local que tenían, que era parte de su casa, era darle otro rubro. Pero no lograban convencer a su mamá para que haga este cambio. Entonces, ella hace uso de la herramienta contable que se llama balance, ¿no? Hizo un balance de una manera bien simple, ¿no? ¿Cómo es este balance? Es restar activo menos pasivo, ¿no? Es decir, lo que tienes menos lo que debes, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenía esta empresa? Bueno, toda empresa como activo tiene efectivo, ¿no? O sea, dinero en efectivo, tiene dinero en el banco, tienes mercaderías, tienes maquinarias y tienes también cuentas por cobrar. Entonces, sumas todas estas cosas que tienes como empresa y eso te da el total de tu activo, ¿no? Y le vas a restar tu pasivo. ¿Qué es el pasivo? Es todo lo que debes. Lo que le des al banco, lo que le des a la familia, lo que debes a tus proveedores, lo que le des a todos, ¿no? Entonces, esta alumna hizo ese ejercicio, hizo esa tarea, ¿no? Sacó la cuenta de cuántas cosas, cuánto tenía su mamá en el banco, sacó la cuenta, hizo un inventario, ¿no? De todo lo que tenía en mercaderías, cuánto tenía por cobrar, y allí se dio cuenta de que su mami, su emprendimiento tenía muchas cuentas por cobrar, muchísimas, ¿ya? Porque la mamá acostumbraba a fiarle al vecino, a la amiga, a la comadre, a la sobrina, a la prima, entonces tenía una larga lista de cuentas por cobrar, ¿no? Y en la clase de contabilidad vimos también que a veces las cuentas por cobrar, algunas de ellas se vuelven incobrables, ¿no? Entonces ellos empezaron a clasificar, a ver, ¿qué persona de tus clientes te debe y tú ya perdiste la esperanza de cobrar? ¿No? Aquí está fulano. Esos son los famosos incobrables, creo, ¿no? Así es, ¿no? Personas que tú le vendiste a crédito y no te pagan, te dicen mañana, pasado, que de veracito, que la próxima semana, que te juro que de verdad, y no te pagan nunca, ¿no? Entonces, la alumna hizo esta tarea, ¿no? Lo que tienes, ¿no? Efectivo, mercaderías, cuentas por cobrar, menos los incobrables. Le salió una cantidad. Y luego sumó el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Lo que debes. Cuánto le des al banco, cuánto le debe a los proveedores, ¿no? El que le provee de la gaseosa, que le provee la cerveza, que le provee los abarrotes, etc. Y descubrió que su pasivo era más grande que su activo, ¿no? O sea, lo que debía era más de lo que tenía. Entonces, con papel en mano, le enseña a su mamá, no estás ganando, estás perdiendo. Porque lo que debes es más que lo que tienes.
Y esto le fue una herramienta, ¿no? O sea, la contabilidad fue una herramienta para la toma de decisiones. Tomaron la decisión de cambiar de giro, ¿no? Así que ahora este local que forma parte de la casa de esta emprendedora, ahora tiene un giro diferente que le da, ahora sí, mayor utilidad, mayor ganancia, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la contabilidad, que te ayuda a tomar decisiones, que hace que te sientas mucho mejor. Sí, eso es muy cierto, porque a veces uno trabaja, trabaja y trabaja y no ve frutos. Yo también conozco empresas de que venden muchísimo, millones en realidad, y al final del año realmente no hay ganancia, entonces no tiene sentido. Si no tuviéramos contadores, la verdad que a veces podría ser que trabajemos para perder, y no tiene sentido eso. Es muy importante la contabilidad, la verdad. Y Katia, cuéntame, ¿cómo así te animaste por ser contadora? ¿Eres la única contadora de la familia? Mira, mi papá también estudió contabilidad y él acostumbraba a llevar trabajo a la casa, ¿no? Yo tenía una relación muy estrecha con mi papá y desde que tengo 9 años, recuerdo que los domingos nos sentábamos en tiempo de balance, nos sentábamos en la cama junto contra la pared y mi papá traía sus archivos y empezábamos a sumar, ¿no? Cuánto eran las cuentas por cobrar, cuánto eran las cuentas por pagar. Y bueno, era fácil, ¿no? Para mí como niña, y era algo fascinante, ¿no? Copiar a mi papá. Y fue así que ya pues cuando crecí, decidí estudiar esta carrera, ¿no? Que sabía que no me iba a quitar tanto tiempo como otras carreras y que sí tenía oportunidad de conseguir trabajo en esto, ¿no? Y fue así que me decidí. Sí, la contabilidad tiene gran demanda, pero creo que me contaste que estudiaste contabilidad en una época difícil. ¿En qué universidad estudiaste? Estudié en la Universidad Nacional Callao, ingresé en el año 1988. Era un año donde el Perú se encontraba en una crisis económica muy, muy, muy profunda. Lima no era lo que vemos ahora, lo que conocemos ahora. Recuerdo que yo vivía en La Victoria, en el distrito de La Victoria, y para llegar a la Universidad del Callao era 1 hora de viaje. No había en ese tiempo corredor azul, ni corredor rojo, ni mucho menos tren eléctrico, ¿no? La manera que teníamos de movilizarnos era en micro, ¿no? En microbús. Y como había muy poca flota en cuanto a movilidad, recuerdo que los microbuses a las 7 de la mañana pasaban muy, 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 muy recargados de gente, y lo que tenía que hacer yo era subirme ni siquiera en el bus, sino en la escalera del bus, ¿no? En la escalera del bus y rogando que no perder la vida en el intento. Y cuando pasaba un par de cuadras, subían 4 o 5 personas detrás de mí, ¿no? Y detrás de ellos el cobrador. Entonces era toda una odisea llegar a la universidad con vida, ¿no? Y bueno, fue un tiempo muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque la crisis económica era fortísima, ¿no? O sea, bien complicado para ir a la universidad y todavía en la universidad habían obstáculos. Algo curioso, peligroso que te haya pasado en la universidad, porque creo que en esa época había terrorismo. ¿Alguna vez escuchaste alguna bomba o algo? Sí, una vez pusieron una bomba casera en el aula detrás del aula donde yo me encontraba, y bueno, pues no, salí corriendo, ¿no? Junto con mis compañeros, y bueno, fue algo bastante difícil, ¿no? Pero luego, contra todo pronóstico, gracias a Dios terminé la carrera y bueno, pues aquí estoy. Excelente. Una pregunta. ¿Qué tan grave puede ser tener un almacén desordenado? He escuchado de empresas que no saben qué tienen en realidad. Es cierto. De repente al emprendedor, cuando era niño, su mamá le decía: arregla tu cuarto y arregla tu cuarto, ¿no?
Y ahora como adulto emprendedor es muy, pero muy importante ser ordenado. Tuve un cliente que tenía un caso muy interesante, ¿no? Este cliente fabricaba estructuras inflables, ¿ya? Y para ello tenía, pues, como materia prima, tenía hilo de diferentes colores, ¿no? Y de diferentes texturas. También tendría, pues, toda la tela que se usa para la estructura, ¿no? Y muchas otras cosas más que lleva una estructura inflable. Entonces, ¿qué hacían estas personas? ¿No? Empezó como un negocio familiar, ¿ya? Todo lo empezó en la casa del dueño, ¿no? Y el almacén fue el dormitorio de su hijo. Ya. El primer almacén, ¿no? Entonces el hijo ya empezó a dormir con papá y mamá, ¿ya? Iban comprando la tela, iban comprando los hilos, ¿ya? Y empezaban a confeccionar y siempre pues quedan residuos de hilo, ¿no? Diferentes colores, residuos de material y todo iba al almacén, ¿no? Luego le llevaba otra orden de pedido, diferente tela, diferente color, etcétera, ¿no? Entonces fabricaban la estructura, la instalaban, todo muy bien y lo que quedaba al almacén, sin ningún control. Llegó un momento en que el almacén, que era el dormitorio, se llenó. Entonces necesitaban otro almacén. Pensaron que se necesitaba otro almacén. Entonces fueron al dormitorio del siguiente piso, ¿no? Seguían con la rutina de fabricar y tirar las cosas en el segundo almacén. El segundo almacén llegó un momento en que se llenó. Tuvieron un tercer almacén en la azotea, ¿no? Y así, mientras el negocio iba creciendo, los almacenes se iban llenando y ya llegó un momento en que no sabían qué era lo que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Me contrataron para que haga un inventario. Y para hacer un inventario, o sea, para saber qué es lo que tienes, porque para saber, como hemos visto en la historia que te mencioné, para poder saber tú si estás ganando, estás perdiendo, tienes que saber qué es lo que tienes. Si tu almacén está hecho un caos, no puedes saber qué es lo que tienes. Y para ese momento que te llamaron, ¿ya tenían personal? Tenían el personal el personal operario, ¿no? Los operarios, los que hacían la costura, la fabricación, el armado, ellos eran los que tomaban las cosas del almacén o pedían, ¿no? Hacían órdenes de compra para comprar los materiales y el resto iba al agujero negro. Comprendo. Mi pregunta era porque empezó como un negocio familiar, Así es. ya luego contrataron personal, pero ellos no sabían qué es lo que tenían. Entonces, exactamente. tampoco sabían lo que podían perder. Así es. Posiblemente les hayan robado. Es posible, pero más que robo, lo que conseguimos con el inventario, antes de contar, primero teníamos que ordenar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue desocupar el primer almacén, ¿no? Desocuparlo por completo, ¿no? Limpiarlo y clasificar. Hilo de tal color a tal sitio. Hilo de tal color a tal sitio, ¿no? Sección hilos, sección telas, ¿no? Sección motores, etc. Y cuando uno ordena la casa, entonces ya nos parece mentira, pero hay más espacio. Uh-huh. De los 3 almacenes que habían, ¿no? Todo se redujo a un solo almacén. ¿Por qué? Por el orden. Y se dieron cuenta de que habían varios conos del hilo rojo, por decir, varios conos de hilo azul. Y habían tenido, hacía poco, órdenes de compra que requerían hilo de esos colores, pero como estaban tirados por todo lado, compraban cosas que ya tenían en el almacén. Entonces era un gasto en vano, ¿no? Estaban usando cosas que ya tenían en su almacén. Entonces, por eso es importante manejar bien el inventario. Hacían compras excesivas, compraban lo que ya tenían. Así es.
¿no? Y eso es un error muy común en empresas, en microempresas, empresas familiares, donde muchas veces se concentran, no, yo tengo que vender, yo tengo que trabajar, yo tengo que fabricar, yo tengo que distribuir, pero también debe haber alguien que se encargue de mantener ordenado y controlado el almacén. Eso es muy importante. Y la empresa que me comentas tenía un punto de ventaja que los productos no vencían, pero si hubiera sido una empresa que tiene productos perecederos, ahí hubiera sido mayor la pérdida. Sí, hubiera sido mayor. Esta empresa sí ganaba, pero si hubiera tenido mayor orden, hubiera ganado mucho más. Porque era gente muy talentosa, muy talentosa. Hacían unos trabajos preciosos, hermosos. Con los trabajos hermosos que hacían, era para que ganen mucho más. Pero por la falta de orden, estaban ganando menos de lo que pudieran haber ganado. ¿Y esa información lo plasmabas en un flujo de caja o en dónde lo plasmabas? Balance, ¿no? Me comentas. Sí. Un balance es, como te digo, ¿no? Es un cálculo donde restas lo que tienes, que es el activo, menos lo que debes, que es el pasivo, ¿no? Lo que tienes menos lo que debes es el resultado. ¿Ya? El resultado puede ser una utilidad o una ganancia o puede ser una pérdida. Entonces, en este caso tú le ibas a esa empresa a saber si estaba ganando o no, y en ese caso estaba ganando, pero pudieron haber ganado mucho más. Exactamente, así es. Comprendo. ¿Y alguna vez has llevado alguna contabilidad a una empresa que tenga productos perecederos? Sí, claro que sí. Algo curioso de esa empresa que nos puedas comentar. Creo que hacía eventos, creo, ¿no? Así es, ¿no? Sí, había una empresa que hacía servicios de catering, Uh-huh. ¿no? En lo que es polladas, ¿no? Hacían estos productos, ¿no? Las polladas, o sea, el pollo más la papa, la ensalada y así, ¿no? Esta empresa no tenía problemas en cuanto a lo perecible. Katia, me comentaste de que eres docente. ¿Cómo fue tu experiencia en el sector educativo? ¿Su primera experiencia fue en un instituto, una universidad enseñando o viene de antes? Bueno, viene de antes. Estuve trabajando en una institución educativa, en una cadena de academias universitarias en ese tiempo. Y bueno, yo empecé trabajando como secretaria, ¿ya? Pero luego me dijeron que me encargué de las cuentas de ese local, ¿ya? Y lo que yo observé fue de que cuando ingresé a ese trabajo, que fue en enero, había un ciclo de verano, que era de enero a marzo, y había un ciclo semestral, de enero a junio, ¿ya? Recuerdo que en ese tiempo estaban cobrando $130 el mes, o si pagaban los 3 meses juntos, $300, ¿ya? Era una academia, creo, ¿no? Sí, era una academia preuniversitaria. Ya, muy conocida, pero no diremos nombres. Así es, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? De que la gran mayoría de los alumnos, al ver esa oferta, ¿no? $130 mensuales, 3 meses, daban 390, pero si lo pagas todo al principio, eran $300, o sea, tenían un ahorro de $90. ¿Qué hacían? Más o menos el 70% de los alumnos pagaban su ciclo de verano completo, ¿no? Sus $300. Entonces, al momento que yo llego a la empresa, estábamos justamente en el mes de enero y había pues bastante en bancos, todos los días íbamos a depositar, ¿no? Porque los pagos se hacían en efectivo, ¿no? Estamos hablando de el año 90 más o menos, o 91, ¿ya? Entonces, aparentemente el administrador estaba contentísimo porque todos los días entraba dinero y todo eso, pero tenía la intuición
de que aquí había algo que no estaba bien. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Porque los alumnos estaban haciendo pago adelantado de 3 meses o algunos hacían pago adelantado de 6 meses. Wow. ¿Ves? Alumnos así. No, claro, la academia ofrecía pues un buen porcentaje de descuento si es que hacías el pago adelantado. Estamos hablando de una época de inflación, ¿no? Ahora, me puse a pensar, los alumnos están pagando ahora bastante. Hay dinero en caja, pero ese ingreso no va a ser todos los meses, Claro. porque estás haciendo el pago adelantado. Entonces, el socio de esta academia me pidió que hiciera algún cálculo para ver cómo íbamos a llegar al cierre de ese ciclo, o sea, en junio. Una proyección. Así es. Ya. Entonces hice un flujo de caja proyectado. Ya. ¿Qué es un flujo de caja proyectado? Es un cálculo, ¿no? Donde ponemos todos nuestros ingresos, todo lo que tenemos en el banco, ¿no? Todo lo que es ingreso y salida de efectivo, ¿no? Y eso lo podemos proyectar para los meses que vienen, ¿ya? Entonces hice mi flujo de caja de enero a junio y salió de que conforme pasaban los meses iba proyectándose menos y cada vez menos ingreso de dinero. Mientras que los profesores, los docentes de la academia tenían que cobrar todos los meses. Personal administrativo, secretarias, gente de publicidad tenía que cobrar todos los meses. Entonces había bastante dinero en enero, pero ¿cómo íbamos a llegar a junio? ¿No? Entonces hicimos nuestro flujo de caja proyectado y nos dimos cuenta que era momento de ajustarnos los pantalones. ¿Qué hicieron? ¿No? ¿Reducción de personal? No. ¿No? No, de ninguna manera. Lo que hicimos fue los gastos hormiga. Ya. Los gastos hormiga. Por ejemplo, taxis. ¿No? Ya. ¿Ya? Algunas personas, algunos del personal administrativo acostumbraban ir en taxi a todo sitio. Ya. Gastos de movilidad. Gastos de movilidad, ¿no? Ya. Entonces, esenciales, seguramente. Sí, esenciales, pero Ya. si pones en la balanza qué es lo más importante, pagar a tu trabajador, a tu colaborador, o yo irme en taxi a todo sitio. Claro, tiene que salir su sueldo, pues. ¿Ya? Sí. Entonces, lo principal, lo primero que debe pensar un emprendedor, Su negocio. claro, y el negocio, ¿quién lo mueve? Son los trabajadores, Claro. los colaboradores, Sí. y son personas que tienen que vivir de algo. No los puedes dejar sin sueldo. No hay forma. No los puedes dejar sin sueldo. Entonces hicimos un plan de ahorro máximo. ¿Ya? El dinero que teníamos en enero lo revisaba todos los gastos de la empresa. Todos los gastos. Así. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Uno podría decir, eso es una pérdida de tiempo, pero no. Para ellos, reducir costos sin reducir la calidad de la enseñanza, sin reducir la calidad del servicio que ofrecían, fue la clave para que esta empresa haya crecido de manera exponencial. Y eso que en esos tiempos era más complicado. Revisar gasto por gasto. Seguramente lo hacía de forma manual. Claro, en ese tiempo habían computadoras, sí existían las computadoras, lo que no existía era el internet. Ya. Ya, en el año 92, 93 no existía el internet, al menos aquí en Perú, ¿no? Pero sí, con la computadora se podía sumar, restar. Ah, ya. Te hacía su cuadrito de Excel y... Sí, y lo revisaban periódicamente. Ah, ya, excelente. Básico el Excel, ¿eh? Excelente. Así terminamos el episodio de Algo que contarte. Hoy día vimos varios temas. Vimos sobre los gastos hormiga, la importancia de tener un almacén ordenado. También aprendimos un poco sobre la faceta de educación
de Katia, mi mamá. Y no será el último episodio, nos acompañará en más episodios la otra semana. Veremos más temas, más historias de emprendimiento y cómo salieron adelante. Vamos también a contar tips y deseamos saber qué otros temas le gustaría que conversemos. Hay varios temas: leyes empresariales, tips para evitar multas con la SUNAT, qué en razón social debo tener. Hay muchas razones sociales, tipos de razones sociales, SAC, SA, IRL. Hay muchos temas que podemos abarcar. Síguelo, comparte por favor, para que pueda llegar esta información valiosa a muchas más personas. Katia, ¿cómo te encontramos en Predex? Como estudio contable Cavaldi, allí pueden encontrarme y damos servicios de contabilidad y también de docencia. ¿Solo tienes en Lima, Perú? ¿Tienes una contabilidad fuera? Tengo una contabilidad de Suiza, Ya. ¿no? De una persona que peruana, vive en Suiza y tiene un emprendimiento aquí en Perú. Ya. Voy a dejar tu contacto, también tu red social de Cavaldi, de Facebook, en la parte de abajo. Y ya, si te quieren contactar, ahí estarás. Muchas gracias por la invitación, gracias también a nuestro público oyente por haber prestado atención a este podcast. Y bueno, solamente me queda decirles que estudio su servicio, me encuentran como Estudio Contable Cavaldi, ofrecemos servicios de contabilidad y también de docencia. ¿Ya? Muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias. Nos estamos viendo en el próximo episodio en la otra semana. Hasta luego.